Yo suelo comprar maníes con cáscara porque, no sé, me gusta sacarle la cáscara al maní cuando los estoy comiendo. Es como que le da un ritmo a la comida al comerlos. Algunas cosas que es increíble, llaman la atención, pero yo tengo que contar es que, por ejemplo, acá se consigue dulce de leche. El dulce de leche es algo habitual. Las milanesas que hizo Datse la noche anterior eran un manjar. No tienen nada que envidiar a las mejores que comí en los mejores lugares de Argentina. Mi suegra hace unas tortas con nueces y le pone frutas secas en general. Son como unos pan dulces caseros espectaculares. Torta en letón se dice cuca. A veces salieron algunas cosas horribles, como unas pizzas con menta, qué sé yo. Bueno, pruébenlas, no fue tan horrible. Tenemos sol, finalmente. Déjenme disfrutar de este sol. Estoy con una temperatura muy baja y les voy a contar qué es lo que como acá en Letonia, qué diferencias hay entre lo que comía cada día en Argentina y lo que como acá en Letonia. Los horarios a mí no me lo pudo cambiar nada. Yo sigo desayunando al despertar, sigo almorzando después de la 1 de la tarde, sigo teniendo una merienda a eso de las 5, 5 y media y sigo cenando a las 10 de la noche. Datse se acostumbró, se ayornó a eso, sigue mis horarios cuando los letones hacen algo muy diferente. Si bien desayunan al despertar, un poco más fuerte que en Argentina, almuerzan un poquito más temprano y después tienen una especie de merienda y cena juntas después de las 7 de la tarde. No se les ocurre jamás cenar a las 10 de la noche. Mi desayuno, algunos días té, algunos días café. Estoy por cuestiones de salud evitando los lácteos, con lo cual no tomo café con leche ni leche a la mañana, pero antes sí tomaba banana con leche, por ejemplo, un licuado de banana con leche como desayuno, pero lo estoy tratando de evitar. Entonces mi desayuno típico es un té con algunas galletitas dulces o pan con manteca. A veces es café con algún pedazo de torta que haya quedado de las que hace mi suegra, muy ricas. Mi suegra hace unas tortas con nueces y le pone frutas secas en general. Son como unos pan dulces caseros espectaculares. Cada vez que vamos a visitarla nos traemos el regalito, el obsequio de la torta que sobra de la visita. Pero cuando no hay torta compro unas galletitas dulces que son parecidas a las Lincoln de Argentina. Y si no hay galletitas dulces, pan con manteca. El almuerzo muchas veces es también lo que sobró de la cena, porque nos gusta cocinar a la noche. A veces cocina Datse, a veces cocino yo. Y en general siempre cocinamos para más de 2, con lo cual sobra. ¿Y qué son esas sobras para el almuerzo? Y bueno, puede ser, por ejemplo, ayer comimos milanesas. Las milanesas que hizo Datse la noche anterior eran un manjar. No tienen nada que envidiar a las mejores que comí en los mejores lugares de Argentina. La carne muy, muy tierna, también hechas con el mismo pan rallado y con la misma cantidad de huevos y orégano y aceite, y con lo cual las milanesas son exactamente iguales a las de Argentina. Acá se conocen, no tienen el nombre, no tienen un nombre particular, la llaman como si fuera carne apanada, o Schnitzel, que es el nombre que se usa en alemán. Y bueno, otras veces lo que sobró de la noche puede ser pizza. En Letonia nadie compra prepizza, no existe, ni tampoco amasa, la gente no es de amasar en casa. Pero sí hay unas pizzas preparadas que se calientan, que se cocinan ya listas, en los supermercados con un precio de 2, 3, 4 euros según el tamaño. Algunas vienen con 4 quesos, algunas con pepperoni, o sea con salame. También hay pizza de kebabs, hay distintas opciones. Nosotros siempre optamos por la mozzarella, que trae un par de quesos más, pero es como si fuera una pizza de mozzarella. ¿Qué otras cosas comemos al mediodía? A veces arroz con pollo. Y hay una diferencia, yo hago el arroz hervido y el pollo lo meto dentro de la olla cuando hiervo el arroz. En cambio Datse hace el arroz, lo cose sin agua, en la cacerola, y bueno, con otros condimentos, o sea, es distinto cuando cocina ella a cuando cocino yo, el sabor es muy diferente. A nosotros nos gusta el plov, que es una comida de Uzbekistán, de Asia Central, que se come mucho acá en Letonia. Entonces no se imaginen que comemos un guiso como en Argentina con albóndigas, aunque a veces sí lo hacemos, sino más bien algo parecido al plov, que tiene arroz, tiene algún que otro grano más, y es más fuerte el condimento y un poquito picante. Y bueno, otras cosas que puedo almorzar, también ravioles, a veces compramos ravioles. Y me estoy olvidando de cuando sobra asado, cuando sobra unos buenos huesitos, unos chorizos o unas morcillas.
Pero bueno, eso es cuando más que nada hacemos asado en Uogre los fines de semana y nos queda para el otro día. Generalmente domingo o lunes. Después viene la merienda. La merienda para mí puede ser mate. Yo no tomo mate a la mañana, nunca tomé mate a la mañana. Y puede ser mate o té, también con algunos grisines, algunos bizcochitos. Acá hay bizcochitos parecidos a los argentinos. Y también con algunas cosas dulces, a veces depende el deseo del momento, ¿no? Cuando tengo ganas de comer algo dulce con el mate, puede ser alguna de las tortas que sobraron. Torta del letón se dice cuca, un nombre muy bonito. Cuando sobró alguna cuca, o si no con alguna galletita. Y bueno, depende de las actividades del día y las ganas de comer antes, de más o de menos, o después. Hacemos alguna picadita tipo 7, 7 y media, cuando, por ejemplo, llegamos de afuera y tenemos hambre y no queremos esperar a cocinar la cena. Esa picadita puede ser salamín, queso tipo Mar del Plata, que acá es muy parecido, aunque se llama kriegu, que es ruso o holandés. Y queso brie, que es parecido al mantecoso. Aceitunas, maníes. Yo suelo comprar maníes con cáscara porque, no sé, me gusta sacarle la cáscara al maní cuando los estoy comiendo. Es como que le da un ritmo a la comida al comerlos. Y en esa picadita podemos llegar a tomar alguna copita de vino blanco, o a veces con gaseosa también, o cerveza. Les voy a mostrar en otro video sobre bebida. Voy a hacer un video especial sobre qué cerveza se toman acá, qué vino se toman acá. Y bueno, después llega la cena. La cena ya es el plato fuerte para nosotros, para Datsu y para mí, no para los letones, que no están acostumbrados a eso. Y en la cena sí, en la cena inventamos, experimentamos. Nos gusta cocinar con lo que hay y inventar. Como acá en Letonia hay influencias de cocina de Georgia, de Rusia, de Ucrania, de Uzbekistán, de Alemania, cocina latina también. Está bueno experimentar y mezclar gustos, ¿no? Y hacer quizá, no sé, una carne al horno con batatas y papas que a los letones no se les ocurriría, pero condimentarla con algunas especies de Georgia, por ejemplo. Y salen unos gustos rarísimos, a veces no sabes qué estoy comiendo, sobre todo cuando cocina Datse. Datse siempre me dice que conmigo aprendió a inventar en la cocina. Antes era mucho más clásica cuando cocinaba y ahora nunca sabe lo que va a hacer cuando está empezando, que es lo que yo siempre hice en mi vida. Yo cuando cociné nunca supe, antes de empezar, cómo iba a terminar lo que íbamos a comer. A veces salieron algunas cosas horribles, como unas pizzas con menta, qué sé yo. Bueno, pruébenla, no fue tan horrible, pero no siempre sale bien. Aunque tengo mano para la cocina, creo que siempre dijeron que heredé de mi abuela. Mi abuela era capaz de hacer un manjar con nada. Bueno, esas cenas son, en general, comemos lento, comemos charlando, comemos despacio, ella más despacio que yo. Y para último, para terminar, siempre hay un postre. Yo no me puedo ir a dormir si no como algo dulce. Yo no sé si eso es una cuestión que tendría que consultar con algún médico, pero no puedo dormir, me tengo que levantar y comer una galletita, un poco de helado, un chocolatito, lo que sea, si me acosté sin comer algo dulce. Algunas cosas que es increíble, llaman la atención, pero yo tengo que contar es que, por ejemplo, acá se consigue dulce de leche. El dulce de leche es algo habitual, en Rusia también. El dulce de leche es algo que se usa mucho en las tortas, en las masitas, y uno lo compra en el supermercado como cualquier otro dulce. También se consigue dulce de membrillo, también se consigue queso mantecoso, queso Mar del Plata, asado, chorizo, morcilla. Muchos países en los que he recorrido y en los que he vivido son diferentes. Uno quiere comer algo típico argentino y cuesta mucho, no hay. Acá se consigue prácticamente todo. Lo que no he encontrado es dulce de batata, pero en general ya les nombré básicamente todo lo que un argentino busca en el exterior. También hay alfajores, también hay mantecol, llamado halva, de origen árabe, pero acá se consigue, se compra. Y no son cosas raras, todas estas cosas que he nombrado, no es que uno las consigue en un lugar especial y hay que ver si hay, sino en cualquier supermercado se consigue todos esos productos que les nombré. Por otra parte, las cosas letonas que he incorporado, porque por ejemplo hay algunas sopas que son muy ricas. Nosotros en Argentina tenemos idea de que la sopa es algo que no nos gusta o algo que bueno se come cuando no hay otra cosa, pero acá en Letonia hay unas sopas que son impresionantes, con unos sabores que tenés unas ganas de volver a tomarla cada vez que las tomás, buenísimo.
Y son sopas que en general son polentas, ¿no? Son potentes, son sopas para el frío y tienen carne de cerdo y tienen o de pescado, o de pollo, o de vaca y un montón de ingredientes como granos, girki, hay uno que se llama, que es como un grano, como un arroz gordito, o mismo arroz y verduras y bueno, cada una tiene un gusto diferente, pero todas significan más o menos lo mismo, una comida caliente, fácil de digerir, poderosa y rica, más que nada. Harcho es un nombre, creo que es ucraniano, Solyanka, Auta Supa, que es para verano. Hay un montón de sopas que yo incorporé en mi dieta y que yo antes no tomaba sopa. Otra cosa que incorporé de acá de Letonia son los panes raros, yo le llamo. O sea, bueno, es un déficit. Entre todas las cosas que se consiguen acá en Letonia, hay un déficit que tiene que ver con el pan blanco normal, pan francés que se consigue. Obviamente hay baguette, todo, pero no tiene el mismo sabor, no tiene, es como más hueco, es como más vacío, no sé. Es un pan diferente, no extraño el pan argentino, el pan blanco, ¿no? Las milonguitas, las flautitas, los miñones, eso no hay acá. Hay pan blanco, pero no es igual. Pero a cambio, cuando uno va a un supermercado, en Letonia tenés 70 diferentes gustos y opciones de pan, porque al pan le ponen de todo, desde frutas secas a frutas abrillantadas, lo hacen con distintas harinas, y bueno, de todos los colores, panes. Incorporé algunos. En cuanto a las bebidas, bueno, también hay una variedad de cosas que incorporé, sabores de acá, de esta zona del mundo, ¿no? Como Tarhum, Khrushchev, son bebidas gaseosas, saborizadas, algunas inexplicables, la verdad que no sé ni con qué están hechas, y los colores también son muy extraños. Pero bueno, eventualmente tomo de ese tipo de cosas. Agua gasificada, tomamos en casa también, tanto a Dache como a mí nos gusta el agua con gas. Y vinos, bueno, los vinos los compramos por internet, son vinos en general españoles. Hay muy buenos precios de vinos españoles por internet, porque acá los vinos en Letonia, obviamente son importados, los letones producen algo parecido al vino, pero no producen vino. Tienen precios altos en los supermercados, entonces los compramos por internet a través de una empresa alemana. Y en general son vinos españoles, variedad de vinos, blancos y tintos y rosados también, con uvas típicas de España. Compramos Tempranillo, compramos Rioja, básicamente. Y diariamente tomamos una copa de vino. La cerveza también la incorporamos. Yo tomo más cerveza que Dace es más de vino, yo soy más de cerveza. No me gustan en general las típicas cervezas letonas, también hay una amplia variedad heredada de la colonización alemana acá. Bueno, tenemos sol, finalmente. Déjenme disfrutar de este sol. Estoy con una temperatura muy baja y la verdad que agradezco que se caliente un poquito la cara. Les contaba que, bueno, cervezas hay muchas, pero bueno, no me gustan, son saborizadas, tienen frutas rojas. Los letones están acostumbrados a tomar ese tipo de cerveza, pero yo prefiero una lager, prefiero una pilsen, básicas, y las consigo en envases de litro de plástico, con un precio mucho más bajo, €1,20, €1,30 un litro de cerveza. Pero bueno, en general en Letonia tenemos buena variedad y buen precio para elegir el tipo de cerveza que nos gusta. Y además de la cerveza, los vinos que les conté y esas gaseosas de sabores raros, más el agua gasificada, también a veces tomamos alguna tónica o alguna Coca-Cola. Espero que se suscriban al canal, que le den me gusta a este video y los espero en el próximo.